Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja en donde subimos todos estos live de manera completa para quien no haya podido estar o quien quiera ir a volver a repetir. El día de ayer leímos Génesis capítulos del 1 al 2. Hoy vamos a leer del versículo 3 al 5. Génesis capítulo 6 versículos del 3 al 5. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Te andaba buscando, Sonia, acabamos de comenzar, Sonia. Bienvenida, hermana. Bien, entonces, ¿qué hora tienes tú? Yo tengo las 11 con un minuto. Las 11 con un minuto. Hoy llegué tarde. Bien, aquí podemos ver e identificar el cómo es que antes de todo, ¿cuánto vivían los hombres, no? Podemos pensar en Matusalén más de 900 años, Adán más de 900 años, Set más de 900 años y así, pero cada vez iba reduciendo esa edad. También aquí, tenemos el mismo horario. Entonces iba reduciendo y reduciendo cada vez la edad de cada uno de ellos, hasta que mencionó en el capítulo 3 de Génesis 6, y dijo: Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, los redujo hasta 120 años de edad para los hombres. O sea, nadie más podía vivir después de esa edad, ¿no? Bien, entonces también menciona, ¿no? Que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también que después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Si bien sabemos ¿qué se necesita para agradar a Dios? ¿Qué se necesita? ¿Ser un varón de renombre o ser un varón con un corazón humillado y con un corazón con fe? ¿Qué se necesita? Si nosotros leemos a través de la palabra, nos menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario que alguien sea un varón de renombre, como por decirlo en esta actualidad. Es necesario que esa persona se denomine pastor por los hombres, pero se denomine pastor para agradar a Dios. Es necesario que ese varón, ese hombre, necesite estudiar las escrituras en una escuela teológica donde le enseñan hermenéutica y todo ese tipo de cosas, el Pentateuco, que le enseñen a escudriñar exactamente como hombre, y que después de terminar esos estudios le den un papel que los hombres entreguen y decirle: sí, ya pasaste y ahora sabes todo lo que dice. Es necesario que el hombre haga eso para agradar a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso se sabe, ¿no? Entonces, todas esas personas que han estudiado, han visto y leído completamente de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Si no mal me equivoco, son 66 libros que tiene la palabra de Dios. Aún así, leyendo todo eso, ellos saben realmente cómo ser salvos. O sea, hay una parte donde ellos mencionan que para ser salvos necesitan creer en Jesucristo, ¿verdad? Eso se entiende. Y eso se entiende a través de, por ejemplo, los que son Calvi, ¿no? Ellos creen que Jesucristo sí los limpió de pecado. Pero como ellos han leído y leen que su naturaleza es pecaminosa, es ser pecaminosa, entonces ellos dicen: Jesucristo me salvó, pero yo todavía peco.
Entonces, en vano vino Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo el nuevo pacto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, entrega la ofrenda perfecta, la ofrenda que fue hecha una sola vez para siempre. Esta palabra tiene mucha contradicción. ¿Por qué? Si una persona lo lee, empieza a comenzar una vez para siempre, pero yo todavía peco, entonces hay algo que yo no entiendo, pero como la palabra dice que soy pecador y no me enfoco en todas las demás, en toda la demás escritura que menciona que hay justos, y esa persona se enfoca en no hay justo ni aun uno. Hay más de 200 versículos donde se menciona la palabra justo refiriéndose a una persona. Dice, sed santos porque yo soy santo. Exactamente. Dice, buen día, tía Raquel. Entonces, ¿qué piensa el hombre? Si la palabra nos menciona, sed santos, guardad mis mandamientos y todo eso, ¿qué piensan las personas de eso? Piensan, es que yo debo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra me lo está diciendo. La palabra me dice, sed santos. ¿Cómo voy a ser santo si yo ahorita no estoy siendo santo? Entonces necesito hacer algo para que yo sea santo. Guardad mis mandamientos. Entonces, como yo sé y he estudiado que Dios en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces eso quiere decir que los mandamientos que le dio a Moisés, ¿era Moisés, no? Sí, Moisés. Entonces eso es lo que debo de seguir. No debo de dar falso testimonio, no debo de adulterar, no debo de codiciar, no debo de tener falsos, no debo de tener dioses ajenos a Dios, y un montón, y se ponen cada vez más y más cargas que lastimosamente no pueden cargar, ¿no? ¿Qué pasa? Fe, sí. Condenan el espíritu con el pecado y aún piensan que son pecadores. Exactamente. Sed santos es igual a fe, 100%. Entonces, las personas conocen lo que está escrito, pero lastimosamente el hombre es un ser olvidadizo. ¿Por qué? Esto lo podemos ver a través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Cuando era el tiempo donde el pueblo de Israel estaba en excelentes condiciones, fe igual a no razonar. No es razonamiento, Job, no es razonamiento. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, está diciendo son santos, exactamente. Entonces, en ese tiempo, ¿qué quería el pueblo? ¿No? Le decían al profeta de ese tiempo, no recuerdo si era Isaías. No recuerdo exactamente, pero lo vamos a buscar para que podamos entender, ¿va? Y luego vamos a seguir. A ver. Vamos a ver si lo encontramos. Samuel. Era Samuel. Era Samuel, ¿no? Entonces, ay, se trabó. Ay, se trabó. No puedo seleccionar. Bueno, no puedo seleccionar. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó en ese entonces? El pueblo vivía muy bien, pero no sabía cómo vivir, ¿no? No sabía qué hacer. Entonces, ¿qué le dijeron a Samuel? A Samuel le dijeron, oye, tú que eres el varón de Dios, el siervo, ve y dile a Dios que necesitamos un rey, porque así como todas las demás naciones tienen un rey, nosotros queremos un rey para que nos guíe, para que nos gobierne, ¿no? Entonces, pues, sabemos que Samuel sintió mucha tristeza cuando escuchó eso, ¿no? Y podemos leer a través de 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 7, ¿no? Que Samuel llega con Dios y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Es que el pueblo está exigiendo un rey, ¿no? Y menciona 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, y dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Si bien el que reinaba, el que tenía
todo bajo control. ¿Quién era? Era Dios mismo, Él era el rey, ¿no? Pero las personas, como no veían, como no podían palpar al rey, ay, es que esta es la vestidura del rey, ¿no? ¿Qué decía el pueblo? No tenemos rey. Pero si el rey es Dios, sí, pero es que Él no está aquí, mejor que designe a alguien para estar aquí y pues ya vamos a estar muy bien. Entonces, ¿cómo se veía ese pueblo? Se veía como, exactamente, Sonia, se veía como los demás pueblos paganos. Si los demás pueblos paganos tienen un rey y nosotros, el pueblo de Israel, sabemos que tenemos a Dios como nuestro rey, pero no lo estamos viendo aquí, y si no lo ven aquí nos van a ver como débiles, entonces danos un rey. Y allí fue cuando pasó este rey. ¿Alguien recuerda su nombre? Yo no recuerdo su nombre. El rey que fue antes de David. No me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscar porque no recuerdo su nombre. Saúl fue. Job, ahorita te vamos a leer, no te preocupes, ¿va? Tenemos que explicar primero. Entonces, pues pasa que el ungido de Dios pasa a ser Saúl, ¿no? Sabemos que Saúl era conforme a el corazón de Dios, cuando después Saúl, ¿no? El mismo rey Saúl empieza: todo el pueblo es lo que es gracias a mí. Alábenme, porque yo soy su rey. Si los demás pueblos alaban a su propio rey, ¿por qué ustedes no me alaban a mí? Entonces sabemos que hizo el rey Saúl también. Desechó a Dios, cuando sabemos que al que se debía de alabar, porque el rey Saúl no debió haber estado ahí, sino por Dios que lo puso allí. Entonces, ¿qué pasó? Desechó a Dios completamente de su corazón, y cuando el rey Saúl veía su corazón, se veía a sí mismo. Entonces, sabemos que pasa que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y ahí es donde lo empiezan a atormentar, y Dios unge a un nuevo rey, que él sí era conforme al corazón de Dios, verdaderamente sí era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Las personas no están tan alejadas desde ese tiempo. ¿Por qué? Si no ve cómo funcionan las demás denominaciones. Las demás denominaciones funcionan, y podemos hablar de principalmente la Cato, ¿no? Para que podamos entender. ¿Ellos qué quieren? Y yo lo digo porque yo también estaba dentro de esa denominación hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque yo también fui criado de cuna desde esa denominación, ¿no? ¿A qué te enseñaban? Te enseñaban que había un collar el cual tenía muchas bolitas, que se le llama rosario, el cual cada uno tenía un significado para tu orar. Ahí se le llama rezar, ¿no? La tradicional, exactamente. Entonces, ¿cómo rezabas? Cuando hablaba el líder de la congregación, de la denominación, pues les decía, arrodíllense todos, y todos se arrodillaban, tenían una tablita especial donde te estaba acoginado, y pues, ay, ¿quién iba a sufrir? Pues háganlo, ¿no? Levántense, ¿no? Y todos se levantaban, ¿no? Entonces, ¿a qué les enseñaban? Les enseñaban a tener muchas imágenes alrededor, que a pesar de que una de ellas era, ¿cómo le podría decir? Ilustración de Jesucristo, adoraban a Jesucristo o adoraban a la imagen, ¿no? Entonces, adoraban también a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Si bien sabemos que la madre de nuestro Señor Jesucristo es importante, no es la principal, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es el principal? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es la fe? Mi fe quiere yo ver algo. Mi fe necesita ver para poder adorar. Entonces allí fue cuando se hicieron las imágenes de yeso, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano necesita ver. Pero la palabra nos menciona, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El hombre cree en eso, no cree en eso. ¿Por qué? Porque el hombre, su fe, lo que él llama fe, necesita ver para poder creer. Lastimosamente, actualmente eso es lo que les han lavado el coco muchas personas, el cual les mencionan, es que si no lo ves, no existió, ¿no? O sea, si yo no veo qué pasó, no existió, ¿no? Bien, entonces, en ese punto,
Pues las personas, ¿a qué alaban? ¿No? ¿A qué alaban? Necesitan algo que puedan ver y palpar para poder alabarlo cuando el reino de Dios es en espíritu. Por lo tanto, menciona también que ni carne ni sangre podrá heredar el reino de Dios. Entonces la carne y la sangre no puede ver el reino de Dios. Pero el humano es así, ¿no? Necesita ver. Ese es el punto más grande que tienen todas las personas. Y no lo digo solo en esa denominación, sino en todas, en todas. Ahora bien, vamos a leer el versículo 5 nuevamente de Génesis capítulo 6 para que podamos ver ahora cómo está el hombre desde ese tiempo hasta en este tiempo, ¿no? Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Les pregunto algo. Ese designio de los pensamientos del corazón, que sabemos que es de continuamente solo el mal, ¿solo hace efecto para los de ese tiempo o así está el humano actualmente? Esa es la pregunta más grande. ¿El humano cómo piensa? Dice, ¿cómo piensa el humano? El humano piensa, es que yo conozco a través de lo que se me ha enseñado. Dice, así está el humano exactamente, Sonia. Yo conozco, conforme se me ha enseñado, que digamos, ¿no? Yo soy un niño, el cual, si afecto a alguna otra niña con algún instrumento, con alguna otra cosa, eso está mal, ¿no? Entonces, no llegar a donde, digamos, ¿no? A la iglesia, que sabemos que no es iglesia, pero pues lo vamos a explicar. Si tú no vas a la iglesia, eres hijo del diablo, ¿no? Si tú no vas a, digamos, conforme a los gatos, si tú no vas y haces tu primera comunión, eres hijo del diablo. Si no eres bautizado antes de tu primera comunión, eres hijo del diablo. Si no haces tu confirmación, eres hijo del diablo. ¿Y después qué sigue? No, pues ya hiciste tu confirmación, eres hijo de Dios ahora. ¿Cuándo? Sabemos que hasta nuestro Señor Jesucristo, los que creían en Él, ¿no? Hasta los que creían en Él, ¿qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Las personas, los fariseos, intérpretes de la ley, los escribas, que más estudiaban la palabra de Dios, que más se sabían de memoria las escrituras, ¿qué decía de ellos? Sepulcros blanqueados, nidos de víboras. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenían memorizada la palabra, no creían, ¿no? Sabemos que ellos se ponían enfrente de las demás personas. Ay, Dios, gracias, porque yo no soy como todas las personas que están posando, y todas las personas los quedan viendo así, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se creían buenos, ¿no? Ellos se creían buenos de corazón. Cuando aquí podemos ver que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal desde el inicio. Si nosotros nos vamos a buscar qué significa designio, vamos a buscar, dice, hablando en plural, los designios significan un plan, un propósito o la voluntad de hacer algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la voluntad de esa persona para hacer algo era de continuamente el mal. Todos los pensamientos de su corazón, porque como las personas dicen, es que yo amo a Dios de todo corazón, es que yo amo a mi Dios porque Dios sabe que yo soy bueno. Cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10 versículo 18, no vamos a parafrasear, sino lo vamos a decir, sabemos qué nos dice a través de esa palabra. ¿Qué nos dice? Jesús le dijo, cuando a nuestro Señor Jesucristo se le acercaban todas las personas, le decían, maestro bueno, ¿no? Eso le decían. ¿Por qué? Porque era Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces Jesucristo mismo dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si solo Dios es bueno, ¿cómo es toda la humanidad? Es de continuamente solo el mal, es malvada. Las personas se pueden ver así. ¿Por qué? Porque si hay una persona que comete lo mismo que yo hice, pero en una gran magnitud,
esa persona es más mala que yo, entonces yo soy más buena, ¿verdad? Porque sí, o sea, mira, yo lo que pienso, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo voy aquí, yo ayudo, hago, y se enfocan en querer hacer. Cuando Dios no quiere que tú hagas. Es más, para todo lo que tú haces y todo lo que tú crees justicia, para Dios es como trapo de inmundicia, menciona la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden entender. ¿Por qué? Si la persona está por medio de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, si yo hago bien, no estoy condenado, pero si yo hago mal, estoy condenado. ¿Qué nos dice Hebreos 10? ¿Qué nos dice? Nos dice a través de la palabra, nos vamos a ir específicamente a Hebreos 10:10. Y avanzando del 10:10 nos vamos al 18 para que podamos entender, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice, en esa voluntad somos santificados. Cuando menciona la palabra sed santos, ¿quiere decir que tú hagas algo para que tú seas santo? No dice eso la palabra. Dice sed santos. Como a la mujer encontrada en pleno acto de adulterio, que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dijo que se esforzaran. Si yo veo toda la palabra por medio de lo que yo tengo que hacer, dice, es que se debe de esforzar por no pecar. Cuando las personas también dicen, es que nuestra naturaleza es pecaminosa, entonces no vamos a poder salir del pecado. Entonces siempre vamos a ser hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el que no es justo, el que no es con Dios, es en contra de Dios, es pecador. Y sabemos que Dios aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo puedes tú acercarte a través de que si tú tienes pecado aún? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué menciona Hebreos 10:10? En esa voluntad somos santificados mediante, lo cambiemos, a través, ¿no? Para que se entienda, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, siendo Él el actuador como sumo sacerdote, entregando la ofrenda perfecta para limpiarte de todo pecado una sola vez para siempre. Es decir, cuando nos menciona que nos vamos a revestir con las vestiduras del Cordero, ¿qué quiere decir eso? Ya no hay pecado, porque estás revestido con las vestiduras del Cordero. ¿Qué pasa en ese momento? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muchas personas cuando escuchan sacrificios, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Quién hace sacrificios a través de su buen querer, de su buen corazón? Las personas. ¿Por qué? Dios, si tú me das esto, que yo quiero, voy a ir a mi iglesia todo un año completito sin faltar un solo día. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está haciendo un sacrificio. ¿Por qué? Por algo que quiere, ni siquiera por su salvación. Quiere algo, una casa, una nueva cosa que necesita comprar. Muchas personas por deudas, un automóvil, una moto, algo, ¿no? El humano quiere. Eso es lo que pasa. Sigamos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo triunfó en la voluntad que vino a hacer. ¿Qué fue la voluntad del Padre el que le envió? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Bien, sigamos. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo nos hizo perfectos para siempre a los santificados, mediante la voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo pagó para siempre con una sola ofrenda por el pecado del mundo. Si bien las personas dicen, es que yo peco, ¿por qué? Por medio de la transgresión de la ley, aunque no la mencionen, ¿no?
es que yo debo de obrar bien. Ah, no debes de mentir. Ah, no debes de adulterar. Ah, no debes de aquí, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Romanos 7:7? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí la ley, sino... si yo no conocí... a ver, lo vamos a decir para no parafrasearlo. Hasta yo me estoy confundiendo. Vamos a ir a ver porque ¿qué es lo que dicen? Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Las personas a través de la ley dicen que son pecadores, cuando Romanos 7:7 nos está diciendo prácticamente que la ley no fue puesta para eso. La ley fue puesta para que el humano pudiese darse cuenta, más bien el hombre pudiese darse cuenta de su condición, ¿no? Entonces también está Santiago 2:10, que el que guarda la ley y ofende en un punto se hace culpable de todos. También está Gálatas 3:10, que nos dice que cualquiera que esté bajo las obras de la ley está bajo maldición. Entonces si yo hago todo, absolutamente todo eso, pero fallo, aún así no falle, estoy bajo maldición. Y además, todo designio de mi corazón es absolutamente, continuamente el mal. Entonces no hay nada bueno en mí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nosotros no tengamos eso? Debemos solo creer en el Hijo de Dios, que vino a ser el Hijo de Dios, nos vino a limpiar y a lavar de todo pecado. Y cuando Él resucita nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Hasta en Juan capítulo 1 versículo 29 nos menciona, que nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No menciona va a quitar, quitó, menciona quita, ¿no? Efecto para siempre. Ay, las personas no lo entienden. Vamos a leer comentarios para que después de leer comentarios, pues nos vamos a ir, ¿no? A ver, dice Raquel, santos, justos y perfectos, exactamente. ¿Por qué yo soy santo? Ajá, sí. Crear las plantas antes que el sol, ¿qué? El día y la noche antes que las estrellas y las lunas. Matar todo el diluvio y no servir para nada de esa votación. Como lo... Te llamas Job. ¿Cómo se podría decir? Qué coincidencia que te llames Job. Dice, los evangelios no se ponen de acuerdo de la vida de Jesús. Es porque tu pensamiento quiere ser más grande que Jesucristo. Es por eso que no lo entiendes. No era hijo de Dios Saúl. Dice usar libros apócrifos y asegurar todas las ideas plasmadas en la Biblia. Has leído libros apócrifos, con razón. De la pueblo busque a Dios de Israel. Y lo dice en latín al principio. Los unicornios existen, no sé, tú dime. Dice, vete y no peques más, cree hasta el fin. Exactamente. Exacto, los necios de razonamiento. Así es. ¿El insensato es bueno o es malo? El insensato que es injusto. Juzga tú. Vete y no peques más, cree hasta el fin. ¿Así está el humano? Sí. Dice, responde para ayudarte a razonar. El insensato es bueno o es malo, es injusto. Culpar a alguien de algo que hizo otra persona es justo o injusto. ¿Qué es para ti? ¿Sabes de quién hablaba Jesús al decirles de su padre el diablo? Sí, tú lo sabes. No se ignora porque en su adentro sabe que su fe es una farsa. En ninguna manera, yo ya no peco. De hecho, respondo los comentarios al final. ¿Por qué? Porque primero es la palabra de Dios, no el pensamiento del hombre. Ahí es donde está el punto. Dice, responde Mateo 23. A ver, ¿qué dice Mateo 23? Mateo 23, ¿qué nos menciona la palabra? Es bastante. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Fuerte el versículo del 1 al 3. Dice, los dioses no existen, el esfuerzo debe ser individual. Ve y haz tu esfuerzo individual, Jesús.
hazlo. Sálvate a ti mismo, trasciende. No se entiende tu pregunta, no tiene nada que ver con lo que está predicando. Epa. Dice, así es, para que algo suceda en este mundo hay que actuar. Actúa, Job, actúa, actúa. De verdad, te lo digo, actúa. Dice, los dioses son creaciones humanas, por eso hay cientos de dioses. El Dios creador solo es uno. Que el humano haya creado más dioses porque necesita palpar y necesita ver es distinto. Estás mal, Dios es el más malo. Wow. Mira, y aquí podemos ver en Job, en esta persona, que exactamente el mismo corazón tuvo Satanás, ¿no? El mismo corazón tuvo Satanás que dijo, yo soy el más grande, ¿no? O sea, yo debo de ser el más grande, Dios me debe de alabar a mí. Ay, ay, ay. Dice, no puede contestar, es porque está explicando, no te molestes, barbería, ya estamos en eso. Dice, mata bebés, mata miles de personas injustamente. ¿Injusto por qué? Porque todo designio de tu corazón es más grande que el de Dios. Es porque sabe que no está razonando. Ok, te parece que es injustamente. Para él, todo lo que está escrito, y nos lo menciona 1 Corintios, versículo 2, capítulo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es más, yo podría decir, Job no ha leído la Biblia. Dios ordenó a Moisés a matar niños. ¿Eso no es ser malo? Jesús, ¿eso te parece malo? Tu moral te dice que eso es malo. ¿Qué tal? Buen día, Nimrod. Dice, aquí no se predica la razón humana, se predica el evangelio de Cristo. Estás en el live incorrecto, exactamente. Si quieren ir al live donde digan, Dios los va a bendecir porque todos somos malvados, todos somos pecadores, Dios te va a dar eso que tú quieres porque Dios conoce tu corazón. Ay, ay, ay. Dice, Dios ordenó destrozar a una mujer en 12 partes. Es porque no la entiendes, ni sabes qué significa mujer delante de la palabra. Y tú no eres Dios sin pecador. No soy pecador, Juan Carlos. Dice, lee el Antiguo Testamento y sabrás por qué los destruía, porque eran desobedientes. No es porque eran desobedientes, barbaría. Es porque eran incrédulos a la palabra de Dios. Pecador, dice Juan Carlos. Yo ya no tengo pecado, Juan Carlos. Dios nos sometió a desobediencia para misericordia de nosotros. Exactamente. Arrepentido pecador, deberías de ver exactamente lo que estás diciendo, porque si yo te digo que yo no soy pecador por medio de la obra de Jesucristo, no por mí mismo, ¿realmente me lo está diciendo a mí o funjo como un espejo y realmente es lo que te quiere decir a ti, Juan Carlos? Quitó el pecado del medio, exactamente. Una generación con el diluvio. Pero ¿has leído por qué? Jesús, léelo. Dice la palabra. Dice idiotizados. Ay, Juan Carlitos. En el Antiguo Testamento eran bien rebeldes. No había los mandamientos. Si no habían los mandamientos, se hacían de continuamente el mal. ¿Qué era entonces si no había ley? ¿Cómo es que eran pecadores si no había ley? En el diluvio murieron niños inocentes. Ay, pobrecito. ¿Qué tanta bondad hubiera en ti, Jesús, si tú hubieras sido Dios, verdad? No matarías a los niñitos. Hoy en día, personas hacen sacrificio de horas humanas. Exacto. Estaban en su libre albedrío los hombres, tanta mujeres. Ani, no hay libre albedrío. Las personas creen que tienen libre albedrío, pero no hay absolutamente nada de libre albedrío. Dice... A ver, me perdí un poco. Voy a leer desde aquí. Saludos. El hombre es justificado sin las obras de la ley. Exactamente. Dice, cristiano en crecimiento. Dios decretó juicio no sin antes dar oportunidad de salvación a esas naciones. Ah, bueno. Dice, pero es misericordioso con nosotros porque Él está bien perdido. ¿Qué? El mundo está bien perdido. Oh, ya. Dice, el hombre es justificado. Bueno, es así. Si a mí me dicen que me alerte que va a haber un terremoto de 10 minutos y no hago caso, que el fanatismo religioso no les tape los ojos y el criterio, no estamos hablando de religión, Jesús, estamos hablando lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, solo quiere que nos arrepintamos y no volver a pecar, vivir bien. Ani, ¿qué es arrepentirte? ¿No? Y qué es no volver a pecar para vivir bien. ¿Qué es eso? ¿Lo dices por moral humana o bíblicamente? Explícanos. La voluntad de Dios es la clave. ¿Cuál es esa voluntad, Aguirre? ¿Qué pasará conmigo y mis hijos? Dice, hacer la voluntad de Dios en todo momento es la clave. ¿Cuál es esa voluntad y qué es lo que tienes que tú hacer? Si a mí me dijera y no hago caso. Dice, déjalos, hermanos, son personas sin fe.
Sabemos que la fe viene del oír. Y si Dios quiere tener misericordia de todos ellos, lo va a tener. Si no quiere, no lo va a tener. Pero todos necesitan escuchar. A nadie se le niega. A menos de que esa persona venga a insultar como la otra vez. Si viene a insultar a alguien de aquí de este live, pues obviamente lo voy a bloquear. ¿Por qué? Porque esa persona no va a escuchar, no vino a escuchar. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Papelería. ¿Me lo dices a mí o se le dices a alguien más? Si me puedes responder. Dice, son fariseos modernos. ¡Epa! No hay mejor palabra que esa, barbería. Pregunta por internet cuántas Biblias hay y cuál es la verdadera y dónde nació y está ya. Bien, sabemos que toda la palabra de Dios se formó desde muchísimo antes que tú hubieras nacido, ¿no? Y que yo hubiera nacido. Sabemos que fue escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y muchas personas agarran de eso. Es que el hombre que aquí lo alteró, que aquí... Sí, muchas versiones de la Biblia están adoctrinadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir están escritas, ¿no? Cambian algunas palabras, quitan algunos versículos a modo de conveniencia. ¿Para qué es esa conveniencia? Para que estén solo ahí con ellos. ¿Quién siendo ciego puede guiar a otro ciego? ¿Quién siendo pecador puede guiar a otros pecadores a no pecar? Ese es el punto, ¿sabes? Y pues bueno, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pregunta por internet. Bueno, ya te leí. Dice, pregunta por internet cuántas veces ha sido traducida la Biblia por sufrir de cáncer. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Quién le quitó el libro de sabios a la Biblia? Puso juicio, pecado, muerte eterna. El taxista, si tú dices eso, yo puedo creer que no has leído la Biblia. Eso es lo único que puedo creer. La palabra de Dios no es para muerte, es para vida eterna. Y por eso sé que no lo has leído, porque tú lo ves por medio de las obras y es muerte para ti. Dios los ama aunque blasfemen. La única blasfemia que Dios no perdona es contra el Espíritu Santo, que es no creer. No creer a su palabra. Esa es la blasfemia. Blasfemia. Hasta me equivoco. Dice, bendiciones, Dios me lo guarde y le bendiga de gran manera. Jesús Ángel, primero necesito saber, ¿eres pecador? Si no, no eres mi hermano. ¿Eres pecador? Responde esa palabra y yo voy a saber si eres o no eres mi hermano. Pregunta por entender, decía los 7 libros sabios de la Biblia por sufrir siempre. Es que tú como lo ves por medio de las obras, el taxista, ves que todo se tiene que hacer. Y como sabes que no puedes hacer, por eso dices eso. Quieres estar en contra de Dios. Si no aman a Dios para que no respetan, que no entren. Pero es que ¿cómo es amar a Dios, barbería? Ese es el punto, ¿sabes? Dice... Dice papelería, entonces, ¿por qué estás vivo en esta tierra de libros? Te bases de estar vivo. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, Cristian. ¿Cómo así? Eso es de los gatos, ¿no? Dice, ¿y que sea complicado para la otra persona? ¿Y que sea complicado para la otra persona? ¿Cómo? ¿Cree que una religión debería influir en una relación? No, para nada. ¿Y que sea complicado para la otra persona? Bueno, si lo pones de esa manera en la que una religión le complica el entendimiento a la persona que, de lo que está escrito a lo que está en sus pensamientos, sí. ¿Por qué? Porque en las religiones o en las denominaciones que te dicen tienes que agradar a Dios por medio de portarte bien, entonces influye. ¿Qué es lo que pasa? Como dice el pastor Lee Chang, ¿no? ¿Qué menciona él? Dice, las adicciones a las sustancias no proviene de tú consumir esa sustancia y ser adicto a esa sustancia. Proviene de la adicción de sí mismo. ¿Por qué? El primer pensamiento de querer o necesitar algo, ¿de dónde viene? De sí mismo, desde dentro. Entonces no son adictos a las sustancias, son adictos a sí mismos. Ese es el punto. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la Biblia? La religión mezcla palabra humana y la Biblia es específicamente la palabra de Dios. O escuchas al hombre o escuchas a la palabra de Dios, no hay más. Tono, ¿eres pecador o no eres pecador? Necesito saber, si no, no puedo ser tu hermano. Si Jesús hubiera dado su vida por todo el mundo, Jesús no hubiera hablado de nuevo nacimiento. A ver, si Jesús hubiera dado su vida por todo el mundo, Jesús no hubiera hablado de un nuevo nacimiento. Pero, ¿has leído conforme a qué es ese nuevo nacimiento? Lo dice cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo. Te lo recomiendo que lo leas, Elías. Entonces, ¿no crees en Jesucristo o qué cito? De la nueva traducción, no digas nada.
Te conozco, Sonia. Ya sé que tú estabas ahí. El mundo no vino a salvarse, sino a iluminarse, gozar, pensar. ¡Epa! El taxista, ve y sé feliz, ilumínate. Dios desea que todos sean felices. Felizmente preguntado por internet. Y preguntado por internet. De verdad, tú le crees más a la inteligencia falsa, ¿no? Guau. Ay, ay, ay. Dice, porque muchos teólogos, al conocer más sobre la Biblia y la historia, se vuelven ateos, porque empiezan a ser adictos a sí mismos, a lo que ellos empiezan a interpretar. Cuando sabemos que la palabra se interpreta a sí misma. Antes de Cristo, claro, en el momento todos vividos en Cristo hasta que la obra sea perfeccionada por Él. La obra fue ya perfeccionada por Él. Por eso te pregunto, Jesús, ¿eres pecador? Ese es el punto. Dependiendo de ahí, o eres, bueno, para no decir, con el mismo nombre, doy salud, plata para mujeres, yo voy a usar tu cielo, tierra. ¿Qué? No te entiendo, el taxista, no entiendo tu escritura. Dice, tú por leer un libro de sabiduría de hombre te has perdido, lastimosamente, Águila. Un curso de milagros, ves tu cielo, riqueza. ¿Qué? Ay, no. A ver, dice hermano, a ver, ¿sabes? Parece que predicas con soberbia. Una cosa es hablar con rectitud y otra con soberbia. En primera, ¿eres pecadora o no eres pecadora? No puedes llamarme hermano si... Bueno, hasta ahí lo dejo para que no vaya a influir en tu respuesta. La soberbia, ¿cómo la ve el hombre? La soberbia la ve desde fuera, ¿verdad? Si tú me vieses vestido de corbata, bien peinadito, bien bailado, y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Hoy ustedes van a poder ir a su casa y todos están, no se rían, por favor, necesitamos seriedad. Eso buscas, ¿verdad? Buscas la bondad que hay en el corazón de todas las personas y la soberbia se ve desde dentro. Yo realmente hablo así porque estoy feliz. ¿No? Dice, al ser cristiano, ¿crees que sea bueno declararse pecador cuando por gracia soy justificado? Por eso te pregunté, ¿eres pecador o no eres pecador? Es una simple pregunta. Si tú respondes, dependiendo de lo que tú digas, pues ya ahí yo puedo decir, ¿es mi hermano o no es mi hermano? ¿No? Pero es una simple pregunta. Si eso te molesta es porque todavía estás por medio de las obras o qué pasa. Si ya has sido justificado, podrás responder sin ninguna alteración conforme a lo que se pregunta. Dice, ¿qué soberbia a él? Pues mira, Raquel te está respondiendo. Soberbia igual opinar de un tema sin leer la Biblia. Exactamente. ¿Cómo funge la voluntad del hombre? La voluntad del hombre funge sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que pasa. ¿Y dónde podemos ver la voluntad de Dios? A través de la palabra. Pero tu respuesta, esa afirmación de Dilma no estuvo bien, pero bueno, Dios prende a los sabios. ¿Cómo? No entiendo. Yo le pregunté que si era pecadora, es una simple pregunta. Si eres pecador o no eres pecador, de ahí se pone. Dice, precisamente no se da cuenta, tendrá que hacerlo solo. Lastimosamente, pues muchas personas podrán decir, es que eres soberbio, es que eres aquí, es que eres allá, es que eres acuya, es que te debes de arrepentir de lo que estás haciendo, es que las personas ven afuera, pero no se ven adentro, lastimosamente. Y pues bueno, ninguno de los que les pregunté pudo responder. Entonces, para todos los hermanos que están aquí, podemos ver que por más de que digan, la soberbia está en él, ¿en quién está la soberbia? Ese es el punto. No me molesta, es que tu pregunta es doble filo. Cualquiera que fuera, la respuesta estaría correcta. Si estaría correcta, la puedes decir, y no es de doble filo. ¿Ya? Tú me dijiste, hermano, ¿no? Entonces, yo conozco quiénes son mis hermanos, ¿no? Yo conozco quiénes son mis hermanos, pero yo no te reconozco a ti. Entonces, por eso es que te pregunto. Dice, analízate, bro, yo hago eso y he encontrado muchos pecados en mí, incluso ocultos. Entonces eres pecador, Aguirre, lastimosamente lo siento. Que Dios tenga misericordia de ti. Una vez me preguntaron si tenía pecado y sin darme cuenta sentí que me ofendía. Ay. Lastimosamente así ve el humano, ¿no? Si a mí me dijo, ¿no? Me dijo Juan Carlos, pecador. ¿Y yo qué le dije? Juan Carlos, es que yo ya no soy pecador. Tan fácil de responder.
Entonces, pues las demás personas que tienen pecado, ¿cómo hablan? Es que todos somos pecadores, incluyen a los demás para no sentirse mal ellos mismos. Ese es el punto. Dice, yo te sé lo mejor, tenemos un respectivo proceso. La salvación progresiva es lo que el humano intenta todo el tiempo. Y lastimosamente yo te puedo decir, la salvación progresiva no hay. Dice, en ellos mismos está, exactamente, hasta Mariela se dio cuenta. Dice, yo soy tu hermana. Epa, es que la Biblia dice que no hay ninguno solo hombre justo, somos salvos por la gracia. Dilma, ¿en qué te enfocas? No, dice la palabra de Dios, ninguno hay justo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay más de 200 versículos que mencionan que hay hombres justos? Entonces, ¿la palabra se contradice? Hay algo que ponernos a pensar ahí. Menciona, te voy a dar dos, ¿no? Los que leímos el día de ayer. Menciona la palabra que cuando está mencionando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 1, y te voy a poner la tarea que lo vayas a buscar, menciona José siendo justo, el esposo de María. A Abraham menciona, la fe le fue contada por justicia. Justicia. Justo viene a través de la palabra justicia, pero también viene de la palabra justificado. ¿Justificado cómo? Por medio de la fe. Ni siquiera pueden reconocer. Por ejemplo, aquí Ramírez dice, somos pecadores todos. Yo ya no soy pecador. Y entonces, si tú me dices, hermanos, yo no soy tu hermano. Yo soy hermano de los sin pecado. ¿Por qué? Por obra de Jesucristo. Si tú dices que eres pecador, no eres hijo de Dios, aunque te digas hijo de Dios. Hola, bendiciones. Ay, me perdí. Dice, no hay justos ni un uno, dice Aguirre. Ve a buscar en todo, más de 200 versículos en donde se menciona la palabra justo. Dice Dilma, exactamente, uno le falla a Dios todos los días. Hay un versículo que lo dice, pero hay más de 200 que dice que hay justos. Ese es el punto. Que si alguno dice que no tiene pecado, está mintiendo. Hay un versículo, dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero ¿saben el por qué? Saben que ustedes nacieron pecadores. Saben que ustedes no son pecadores porque pecan, sino porque nacieron pecadores y por eso pecan. No lo saben. ¿Por qué? Porque están por medio de las obras. Dice, ¿te puede citar el versículo? No dice así. ¿Qué? Dice, no es bíblica la salvación progresiva, exactamente. Al igual, y yo sé por qué hubo una persona la cual, por medio de la congregación Cato, menciona que hay un purgatorio, ¿no? Menciona que hay un purgatorio. En ningún lado de la palabra menciona la palabra purgatorio, pero sé por qué lo hizo, ¿no? Es tanta la angustia que fue de ese hombre que vio su maldad, que no se podía salvar por medio de sus obras, que dijo, prefiero creer que hay un purgatorio y que Dios me va a juzgar ahí todo medidamente, porque están en Cristo y Cristo en ellos. Dice, yo soy justo por la sangre de Jesucristo. Jesús, epa, papelería, amén. No dice la palabra santificados en cuerpo y alma, o sea, podemos ser santos. Analicemos la Biblia. Analicemos la Biblia, Dilma. Dice que tú te esfuerces, o por qué lo está diciendo Jesucristo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando un centurión, hablando como que si fuera un comandante, ¿no? Ahorita militarizado, un centurión se le acercó a Jesucristo y ¿qué le dijo? Jesucristo, yo reconozco que tú eres este hombre de poder, ¿no? Como yo soy este hombre que puede mandar, si le digo a mi soldado, ven, él viene, si le digo que se vaya, se va. Yo sé que con una palabra tuya, tú podrás salvar a mi hijo que está incapacitado y está muy enfermo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Está bien, vamos. ¿Y qué le dijo el centurión? No soy digno de que entres en mi casa, ¿no? ¿Y qué fue lo que le dijo? Por tu fe, él será salvado, ¿no? Por su fe. Entonces, cuando llega a la casa del centurión, el hijo ya estaba salvado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesucristo habla, así se hace,
¿no? Sabemos que cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro no quería, no, yo, es más, voy a morir por ti si es necesario. Pero ¿qué pasa? Se cumple lo que dice Jesucristo. El gallo canta cuando Pedro le niega a Jesucristo la 3.ª vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo habla, así se hace. No por voluntad del hombre, sino porque es por el poder de su palabra. Entonces, la palabra que dice sed santos es para que tú te esfuerces. Hay un texto bíblico que dice 8, si decimos que... bueno, ya lo dije, Ani. Dice, así es. Si no dices que somos hermanos, entonces no eres salvo. ¿Qué? No, se lo estoy diciendo a los demás, Raquel. Dice, no hay justo por obras. Exactamente, Asael. Así es. Dice, hay que orar por él nomás. No se da cuenta, Dilma. Lastimosamente, no sabes ni lo que dice. Dios te bendiga. Tú lo dices como, ay, que Dios tenga misericordia de él para que le vaya bien en su camino, que todo le salga bien, porque ese es el querer humano, cuando no sabes ni qué significa bendición. Lo siento mucho, pero la verdad se tiene que decir. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque nacemos pecadores, exactamente la voluntad del Padre. Amén. Dice, quiero un debate espiritual celestial de riqueza, la voz divina de Dios, no juicios por gozar. ¿Qué? Ay, no. ¿Qué cosas dices del taxista? Jesús dijo que se santifica a sí mismo para que por medio de él seamos santificados. Entonces, eres santo por medio de lo que tú haces o por medio de Jesucristo. Dice, solo no es la forma y difícilmente llegarás a no creyentes con la soberbia, así no la reconozcas. Es que yo ya no tengo pecado. Y es lo que no entiendes. Yo no soy pecador, no soy como Aguirre mencionó que todos somos pecadores. Por lo tanto, al estar en él y él en nosotros somos justos y los frutos se ven. Si Jesucristo está en ti, por lo tanto no tendrías pecado, pero dices que eres pecador. Entonces Jesucristo no está en ti. Ay. Hay que ver exactamente lo que dices, porque ya no estamos en la voluntad nuestra, sino la de él. Debería de darte cuenta. Lastimosamente me da mucha tristeza que todos, por ejemplo, hasta los Calvi, estén tan cerca, pero tan lejos a la vez, y no puedan darse cuenta de lo que realmente significa ser santos. Significa que el Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si en verdad Cristo vive en ti, ya no tendrías pecado. Pero ¿qué dice? Soy pecador. Todos somos pecadores. Lastimosamente no es Jesucristo el que vive en ti, aunque tú digas Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Le dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. No, pero lo siento, Dios solo reconoce al Hijo, amigo. Exactamente. Entonces, ¿por qué necesitas hacer algo tú? Ese es el punto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha reconocido. Exactamente. Aguirre, medita en lo que dijo la voluntad del Padre, lo que dijo arribita. Es más, lo voy a anclar para que tengas en cuenta eso. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si tú eres pecador, no lo has visto ni has conocido. Ese es el punto. ¿Qué dice la palabra que menciona Jesucristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice... Y pues los que estaban ahí, ¿no? ¿Qué les responde? No, pues si nosotros no somos pecadores, somos del linaje de Abraham. Solo por ser del linaje, nosotros no somos esclavos. ¿Y qué les respondió nuestro Señor Jesucristo? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, ¿no? Menciona también... vamos a buscar. A ver, permítanme un momento. A ver, aquí está. En Juan capítulo 31, versículo 30, del 31 al 38. Versículo 8, perdón. Juan capítulo 8, versículo 31 al 38.
Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seremos libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir eso, Aguirre? Es que explica por qué hacemos cosas que no queremos. Exacto. Dice: ya entendí a lo que te referías con la pregunta, gracias a lo que anclaste de la voluntad. ¿Qué entendiste, Jesús? Dice San Juan: lean la Biblia en vez de jugar y medite. Se los vamos a leer para que no estén ahí, ¿sabes? Ay, no. San Juan 16, versículo 3, capítulo 3, del 16 al 18. Sí, al 18. Se los vamos a leer. Ay. Es que yo también estaba así, y por eso es que estoy repite. Muchos de los hermanos les podrá decir: no, es que repites mucho las cosas, pero a mí me tuvieron que estar repite todo durante 3 meses para que yo pudiera entender. Dice Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué significa el nombre del unigénito Hijo de Dios? Nos lo menciona la palabra: y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice: si tú ya no eres pecador, entonces dime, ¿por qué hablas con soberbia y haces de juez diciendo quién es o no es pecador? Es que yo no estoy diciendo tú eres pecador o esa persona es pecadora. ¿Qué estoy diciendo? Te estoy preguntando. Que tú no sepas contestar eso, una pregunta que quiere decir: hay demasiada soberbia en ti, y como está en ti, no quieres que esté en ti, quieres que esté en los demás. Ay, es como me hablaste muy feo, me hablaste como yo no quería que me trate, entonces tú estás lleno de soberbia. Ese es el punto. El humano quiere creerse bueno. Dice, ¿dónde me quedé? Aquí. Dice: no somos pecadores por Jesucristo. Exactamente, Eliel. No me imagino a Jesús diciendo lo que tú dices, pero espero que sí estés en él. Estoy en él. Gracias a Dios por misericordia, porque yo no lo merecía, ¿sabes? A lo que decía la voluntad, pues claro, tiene razón, y yo olvidé por completo ese aspecto. Ok. Sed santos, ¿qué quiere decir entonces? Dice también: yo no lo entendía, te juzgué, loco. Ay, pero si estás diciendo, te contradices. No estoy diciendo nada. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué me contradigo? Todos merecemos ir al infierno, exactamente. Todos merecíamos. Los que ya recibimos el perdón de los pecados, justificación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, gracias a Dios por su gran misericordia, y porque el humano no se da cuenta de todo eso. Dice: todos merecemos el infierno. Dice: bueno, ¿para qué discutir, amigo? ¿Para qué discutir? Cree solo en lo que está escrito, Aguirre. No creas en ti mismo por heredar el pecado de Adán. Exactamente. Es que las personas, ¿sabes qué piensan, Mariela? Piensan que el pecado es lo que ellos hacen, lo que ellos no hacen, ¿no? Cuando sabemos que menciona la palabra: por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad. Ellos no ven eso. Por cuanto todos pecaron, menciona, ¿no? Dice: un pastor predicó el evangelio con esos 3 versos y 20 personas fueron salvos. ¿En serio? ¡Wow! Hasta la fecha yo tengo 2 hijos espirituales. Y yo, wow. O sea, creo que ya se los conté, ¿no? Una de ellas es una muchacha, la cual yo entré a su live, y pues ella estaba diciendo un montón de disparates, solo lo que ella entendía, y estaba parafraseando, estaba todo, y no, es que Dios quiere que no pequemos, entonces yo debo de portarme bien, y yo pues empecé a platicar, tanto así que me subió, y empecé, pángalas, todo leído a través de la palabra de Dios, y recibió, y a mí me sorprendió mucho. Yo dije: wow, desde las 12 de la noche hasta 4 de la mañana duramos hablando.
De pecado por cuanto no creen en mí. Exactamente la voluntad del Padre. Te deseo, Dios te bendiga. No sabes ni qué es la bendición de Dios. Entonces, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Aguirre. Afortunados, exactamente, que estáis instituidos de la gloria de Dios. No se da cuenta. Él ya nos hizo santos, gloria a Dios, exactamente. Dice, hay dos naturalezas dependiendo de la cual te encuentres, pecas o no pecas. No peco. Desde un inicio te estoy diciendo, yo ya no peco. No entiendo los testigos de Jehová. ¿Alguien? ¿Quién es testigo? ¿O te refieres a ellos como congregación? Dios me permitió predicar en un pueblo olvidado y 22 miembros de familia recibió. ¡Wow, Raquel! La tostada. Ay, ay, ay. Pues bueno. ¿Por qué me tomas como tu enemigo? No te estoy tomando como mi enemigo. Te estoy haciendo que veas realmente la condición en la que estás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también me encontraba en esa condición. Yo decía, Jesucristo decía aquí, pero me decía pecador. Cuando la palabra menciona que el pecado ya fue quitado por medio de la obra de Jesucristo una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya fue pagado una sola vez para siempre. Ay, ay, ay. Ese es el punto, claro, pero da un ejemplo a los demás. ¿Cómo quieres ese ejemplo? ¿Quieres que yo me porte bien, que yo esté por medio de mis obras? No va a suceder, porque mis obras no me santifican. Ese es el punto. Ser santo es creer en el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Exactamente es de la voluntad del Padre. No cierres la puerta a los que quieren entrar. No te la estoy cerrando. Te estoy diciendo que debes de ver tu condición. Así como en la parábola del samaritano, hay dos actores y te lo voy a decir. El samaritano actuando como el Salvador y el hombre, el judío, que cayó en manos de ladrones que necesitaba ser salvado, ¿no? Esos dos los conocemos. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitas tú estar como el hombre medio muerto para necesitar ser salvado. Si tú dices, es que Jesucristo ya me salvó, pero tengo pecado, no te ha salvado. Eso es el punto. Ay, 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 tú sigues pecando, no, linaje. Es que si morimos sintiendo pecadores, Cristo no hizo nada por nosotros exactamente, pero a diario tenemos luchas para no pecar. Es porque todavía estás por medio de las obras. No se dan cuenta que estás dejando puerta y ventanas abiertas. Es que no lo ven, me ven como que si yo los estoy atacando, pero lo que yo quiero es que se den cuenta de su condición. Así como a mí me hicieron darme cuenta de mi condición, de que no había nada bueno en mí. Y por más de que yo decía Dios, por más que yo decía Jesucristo, amor aquí y allá. Ese es el punto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dice, jamás dejamos de pecar. No dejas de pecar, linaje. ¿Por qué? Porque no has visto ni le has conocido. ¿A quién? Dice, ¿y tú de qué te jactas? ¿Y por qué te burlas? Esto es bueno, darme cuenta de la condición. Mira, si yo te digo que la ley maldice, y lo dice en Gálatas 3:10, ¿eso es bueno o eso es malo, Aguirre? Respóndeme. ¿Eso es bueno o es malo? Lo dice la Biblia, Jesús terminó con el pecado, Jesús nos lavó nuestros pecados por su sangre exactamente. Con un pacto eterno. Solo crees en la Biblia. Yo sé que Pablo dice, queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. ¿Para qué? ¿Para qué lo dice? Para ver tu condición. Es porque no ves tu condición. Repite la pregunta, ya hasta me olvidé, Aguirre. Y todo porque somos carne. Sí. Si tú eres carne y tú te intentas justificar por medio de lo que haces bien o lo que haces mal, vas a poder algún día. Ese es el punto. Pacto eterno, parece que Dios nos juzga todos los días. Tu pensamiento y tu corazón, lo que hay dentro es lo que te juzga todos los días. Por eso es que mencioné al inicio, son adictos a sí mismos. Entonces ese es el punto. Bueno, sí, ya me acordé, Aguirre. La pregunta era, si por medio de la ley, haciendo lo bueno y no haciendo lo malo, pero Gálatas 3 responde y dice que todos los que están bajo la ley, bajo las obras, están bajo maldición. ¿Eso es bueno o eso es malo? A tu criterio, ¿cómo lo ves? En el nuevo pacto, ese nuevo mandamiento es Cristo Jesús, exactamente. Somos santificados en Él, exactamente.
Pues bueno, ya estuvimos más de una hora. Ya nos vamos a ir también. Nada más vamos a esperar a ver si nos responde Aguirre para que puedas ver tu condición. Créeme, yo igual veía la soberbia en todos los demás, veía la maldad en todos los demás, mas no la veía en mí. Yo me creía absolutamente el más bueno, ¿no? Porque yo veía el pecado por niveles, ¿no? Veía, ay, híjole, aquella persona hizo así, entonces yo lo hice así. O sea, digamos, ¿no? El ejemplo que daba yo al inicio. Si yo tengo unos audífonos, ¿no? No entendí. Por medio de las obras de la ley, todos están bajo maldición. Entonces, te lo resumo. ¿La maldición es buena o la maldición es mala, Aguirre? Bíblicamente. Entonces, créeme, no es trampa. No es trampa de que, ya viste, estás mal. No, estoy haciéndote ver tu verdadera condición. Dice, hermano, háblale sobre Génesis cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Esa pregunta es para toda la humanidad, sí. Sí. Bueno, les iba a decir, ¿cómo veía yo el pecado? Yo veía el pecado, digamos, viene una persona, yo estoy con mis audífonos acá, y me roba el audífono y se lo lleva. ¡Ah! ¡Qué malvado! Bueno, digamos, tengo 3 audífonos y viene una persona y me lo lleva. ¡Qué malvadote! No lo puedo creer. Entonces, ¿quién fue más malvado? ¿El que se llevó los 3 audífonos o el que se llevó un audífono? Allá está el punto. ¿Cómo mide el hombre? Robar es robar. Mala, los dos son igual. Bueno, si me responde... bueno, ya me respondiste, ¿no? Mala, ok. La maldición fue puesta por Dios mismo. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo puede ser algo malo que Dios haya puesto cuando sabemos que todo lo que Dios creó mencionaba y vio que Dios era bueno y vio Dios que era bueno, ¿no? Por su creación. Entonces, ¿qué quiere decir? La maldición por medio bíblicamente no es mala. ¿Por qué? Yo no te podré contradecir. ¿Cómo no va a ser mala si está maldito? Exactamente. Cuando un hombre ve que está maldito, ¿qué es lo único que le queda? Solo le queda Jesucristo, el Salvador, ¿no? Y por medio de Jesucristo, la maldición del pecado se nos es quitada, mas ya no pecamos. Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? ¿Qué menciona después en el 18? Porque donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda ni más sacrificio que hacer. Dios es bueno y santo, las consecuencias de nuestras decisiones, Dios no es responsable de eso. Chío, en algo tienes razón. Los dos son iguales, exactamente, Aguirre y exactamente Jesús es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? El hombre, sabemos que la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? No tengas dioses ajenos a Dios y todo así, pam. Y el hombre dice, si yo hago el menos, entonces a Dios le agrado por hacer el menos. Entonces, si yo me arrepiento de eso, el pecado mide P, adobes, pecado ¿qué? En la ley nadie se justifica ante Dios, exactamente, Nelly. Dice, pero es pecado, no hay grande ni un pequeño. Así es, Eliel. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Exactamente, Sonia. Es mala. No es mala. Es mala porque el hombre quiere juzgarla y verla a través de sus ojos con óptica de obras, de lo que tiene que hacer. Pero por la óptica de la gracia, ahora podemos ver, haber caído en maldición es bueno, es bondad de Dios. Las personas no lo ven así. Porque si yo no hubiese caído totalmente como el hombre medio muerto, ¿qué quiso decir? Yo jamás me daría cuenta que necesitaba ser salvado. ¿Por qué? Sabemos que cuando Adán peca y Eva peca, ¿qué fue? Pecaron por la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en sus corazones, ¿no? No porque desobedecieron. ¿Por qué? Ese es el punto, ¿no? Entonces, cuando ellos pecaron, menciona la palabra que Dios los sacó, ¿no? del huerto. Pero ¿cómo quedó? Si tú Aguirre, mira, pon atención. Si nosotros buscamos a través de la palabra, ¿qué nos dice? Nos dice cuando fue la creación, creemos al hombre
a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya he explicado muchas veces por qué lo menciona en manera de plural. Pero dice, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y crearon al hombre, ¿no? Entonces, más adelante Dios dice, formemos al hombre del polvo de la tierra. Hay dos: creación a imagen y semejanza en espíritu, y formación del hombre en carne, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sabemos que Adán come, Eva come, y murió Adán. Para el hombre, ¿cómo lo ve? Adán no murió, pero cayó en pecado. Para Dios, ¿cómo está? Cuando le pregunta, ¿en dónde estás tú?, le dice. Dios quería saber en dónde se había escondido Adán. Dios ya lo sabía. Dios quería saber qué condición tenía Adán. Dios ya sabía qué condición tenía Adán. Mas Dios le dijo eso para que Adán reconociese su condición. Adán pudo darse cuenta, Adán no pudo darse cuenta. ¿Qué pasa? Cuando el hombre pecó, su alma fue destituida de la gloria de Dios. Sí, exactamente, Aguirre, murió espiritualmente. ¿Cómo anda el hombre? Anda muerto, es una alma muerta, mas su cuerpo vive, ¿verdad? Eso lo entendemos. Si sabemos que en Dios está la vida, apartado de, ¿cómo menciona la palabra? Destituido de la gloria de Dios, ¿en qué está? Está en muerte. ¿El hombre se puede dar cuenta que está muerto? No puede darse cuenta. Y ese es el punto. El hombre cree que vive solo porque dimensiona a Dios, solo porque sigue y obra para bien. Pero no tenemos que obrar. A Dios no le agrada nada de lo que nosotros le demos. Más fue agradado la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se necesita? Un alma muerta necesita un Salvador. Y menciona la palabra, el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesucristo, dice espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? El alma vive, ¿no? Está viviendo. Pero espíritu vivificante quiere decir el que da la vida, que de él emana la vida. Ese es el punto. Entonces, ¿qué condición debe de tener una persona para que pueda ser salvada por Jesucristo? Debe de verse muerta. Llena de cosas que jamás va a poder cumplir. Sabemos que los escribas, los intérpretes de la ley y los fariseos habían estudiado y habían memorizado toda la palabra que habían antes, todas las escrituras. Mas Jesucristo le dice a Nicodemo, cuando le dice que tenía que nacer de nuevo por el agua y por el espíritu, que había que tener un nuevo nacimiento, y le dijo, ¿cómo yo siendo un hombre viejo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Tú, siendo maestro de la ley, ¿no conoces lo que te estoy diciendo? Sabemos que Jesucristo les dijo a ellos, siendo los más altos, ¿no? Si tu justicia no fuere más alta que la de los fariseos, no entrarás al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, por medio de lo que más hacían, que eran los más, digamos, no, de cierta manera, santos, porque ellos eran lo más bueno que había, si tus justicias no son más altas que la de ellos, no entrarás al reino de Dios. Y ese es el punto. Las personas no se dan cuenta de lo que está escrito. A ellos que conocían específicamente todo, les dijo sepulcros blanqueados, nidos de víbora. ¿Pero por qué les dijo esto Jesucristo? Se los dijo porque no veían su condición, no se veían malvados, no se veían muertos. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros sí cumplimos la ley de Moisés. ¿Y qué decía Jesucristo? Atan cargas pesadas a los demás que ni ustedes mismos pueden cargar. Juzgan la paja en el ojo de su hermano y no se dan cuenta de la viga que está en ellos. Ese es el punto, Aguirre. No se dan cuenta. Y lastimosamente, Dios debe tener misericordia de todos ellos. Separado de Dios nada somos. Así es, Antonio. Antoniño dice... Eso no fue pecado, es una condición del bien y del mal. Pero que ahí el taxista sigue de lo mismo. Necesita un salvador, sí. Por un hombre entró la muerte en Adán, por otro hombre entró la vida, Jesucristo. Exactamente, él y él. Amén. Dice, esto es a través de su cuerpo ofrenda, ¿sí? Por eso dice que Jesucristo es el segundo Adán. Así es, Jesús.
Hebreos 10:17, si Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, ¿por qué nosotros nos acordamos? Exactamente, tía Raquel. Así es. Y por el agua como es. Mira, la palabra en el inicio menciona. Recordemos que toda la palabra de Dios está escrita en lenguaje espiritual. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿El agua qué representa? Hay dos aguas que conocemos, ¿no? Separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. El mar, cuando menciona la palabra mar, quiere decir los pensamientos del hombre. El agua de arriba son los pensamientos de Dios, ¿no? Y sabemos que Dios no es hombre para que piense como hombre, ni nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, porque los de Él son más altos que los de nosotros. Bien, pongamos el ejemplo. Todos conocemos, y lo pudimos ver gráficamente, ¿no? A través de esta serie llamada The Chosen, ¿no? Pero bíblicamente, ¿cómo pasó? Estaban en una barca los discípulos, ¿no? Y no estaba ahí Jesucristo, sino que le dice, pues vayan y yo los alcanzo, ¿no? Entonces estaban en una tormenta y estaban, y todos estaban haciendo así, ¿no? Para más o menos graficarlo. Entonces, nos vamos a morir. Entonces ven a lo lejos que venía alguien, ¿no? Y cuando Pedro ve bien, es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Jesucristo a Pedro? Ven a mí, le dice. Entonces Pedro dice, sí, yo creo en mi maestro, yo creo, pero iba a caminar en agua. Entonces empieza a caminar sobre el mar, ¿no? Y llega un punto en el que voltea a ver y regresa, ¿no? Esto gráficamente lo estoy haciendo, y voltea a ver y se hunde, ¿no? Espiritualmente, ¿qué quiere decir esto? Y el hombre se hunde en el mar de sus pensamientos, ¿no? Porque donde no hay cabida de los pensamientos, ahí puede habitar Jesucristo. ¿Por qué menciona Jesucristo? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nuestro pensamiento y los designios del corazón, dice, son de continuamente solo el mal, ¿no? Pero si nosotros nos desechamos, solo podemos consumir la palabra, y lo que está escrito en la palabra, así es. Entonces, cuando Pedro se hunde, Jesucristo, podemos ver gráficamente que le da la mano y lo saca del mar de sus pensamientos. El mar de nuestros pensamientos es lo que nos hace caer de lo que ya está en la palabra, como dijo tía Raquel, ¿no? ¿Qué mencionó? Mencionó, si en Hebreos 10:17 menciona que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados ni nuestras transgresiones, ¿por qué nosotros lo recordamos? Porque la condenación es de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿sí? De tu corazón es de todo designio, solamente el mal. ¿Qué es lo que va a salir? Ese es el punto que nos debemos de dar cuenta. Amén, sí. No sé si siga Aguirre aquí todavía, pero si está escuchando, gloria a Dios. Nacer del agua como es, bueno, ya te lo dije, ¿no? Entonces, cuando nacemos del agua de Dios, de su palabra, de sus pensamientos, de lo de Dios, es cuando nacemos nuevamente. Lo que pasa que esto no es para el que corre, sino que no es para el que quiera ni del que corra, sino el que Dios tenga misericordia, exactamente. Dice, hola Isaías, prepárate para entrar al seminario. No, todavía no creo. Yo soy un bebé todavía. Dice, porque Pedro quitó la mirada en Cristo y nadó ¿en qué? En el mar de sus pensamientos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Así es, Isaías. El hombre solo quiere ver sus pensamientos y razonamientos. Así es. Esa persona que dice que la Biblia es mentira, no sabe lo que está diciendo, es palabra de Dios. Así es. Y es que el humano, ¿no? Es que fue escrita por hombres y el hombre aquí que la han manipulado, sí, ¿no? Pero hasta aún eso, pueden tocar todo a excepción del Evangelio. ¿Y saben por qué no pueden tocar el Evangelio? Porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Ni los ángeles de Dios, ni las huestes celestiales conocen el Evangelio. Ese es el punto. Por eso le dice la samaritana, agua viva, exactamente. Y menciona a nuestro Señor Jesucristo que quien cree en Él, de Él, no me acuerdo si dice brotará. Vamos a ver qué nos dice.
Ah, de él nacerá. A ver, permítanme un momento, se los voy a decir específicamente cómo está. Juan capítulo 37, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿por qué dice de su interior correrán ríos de agua viva? ¿No? Porque no hablamos sobre nuestras proezas, sobre nuestro esfuerzo, hablamos de las maravillas de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, exactamente. No lo dice... sí, nosotros vivimos por fe, exactamente, por la fe vivirá. Dice, no lo conoce porque no tiene el Espíritu Santo en su vida. Emana la vida, sí. Pero estamos ya en el cielo, por eso no pensamos como el mundo, exactamente. ¿No? Y por ejemplo, muchos nos podemos idealizar como gráficamente, como tipo la película de Matrix, ¿no? A veces yo me pongo a pensar así. Pero bueno, gloria a Dios, amén. Sí, así es. Bueno, hermanos, esto fue todo. Para todos también los que no son hermanos, que Dios tenga misericordia de todos ustedes. Nadie puede justificarse por medio de las obras, y quien se justifica por medio de las obras porque él cree que quiere justificarse, tiene de qué gloriarse y de qué jactarse, pero no para con Dios. Y lo dice la palabra. Mas a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, por medio de que agradamos a Dios y por medio de que recibimos la palabra de Dios, por medio de la fe. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. No porque un humano parafrasee, no porque un humano cuente sus experiencias, sino porque cuente solo y diga lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, si alguna persona les dice crean en lo que yo les estoy diciendo, no le crean, no crean en el hombre, crean solo en lo que está escrito. Si les digo Génesis capítulo 6, versículo 3 al 5, dice, ustedes vayan y búscalo, porque no deben de confiar en el hombre. Y así como menciona que maldito todo aquel que confía en el hombre, no confíen en ustedes mismos, porque ustedes también son hombres. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, hermano, diga el resumen del Evangelio. El Evangelio es que Cristo, nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado para siempre, con una sola ofrenda por el pecado. Cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios. Él murió conforme a las Escrituras. Todo lo que decía la ley de Moisés, todo lo que decían los profetas y todo lo que decían los salmos, en Él se cumplió. Es por eso que el humano ya no puede, o más bien no puede desde un inicio hacer nada para su justificación, más solo creer en el Hijo de Dios. Él, de haber pasado de ser el Hijo unigénito, pasa a ser el Hijo primogénito. Bendito sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, así es. Nuestro esposo Cristo Jesús, así es. Sabemos que el esposo, en las fiestas del Cordero, nosotros somos la esposa, la iglesia de Jesucristo, la congregación de los justos. Entonces, nos vemos mañana para seguir leyendo Génesis capítulo 6, ahora del versículo 6 en adelante. ¿Va? Nos vemos. Adiós.